Buenas tardes amigos. Hoy me da mucho gusto comunicarme con el programa Cara a Cara de su prácticamente reportero internacional desde Lima, Perú, Jorge Meléndez. Ya no sé si se acuerdan de mí todavía. Hoy vamos a tocar el tema referido a los últimos acontecimientos hechos ocurridos aquí en el país, referido pues a lo que Rafaelito, no sé si con la certeza adecuada, le llama el golpe contra Martín Vizcarra. Verdaderamente no es un golpe lo que ha ocurrido con el presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, porque más se trata de un proceso de vacancia admitido y fortalecido por la Constitución, o sea, dentro de los márgenes normales de lo que sería pues el proceso regular para todas ciertas acciones de gobierno. En este caso, pues, debo decir que no hubo golpe y quiero explicar un poco los antecedentes que han ocurrido respecto a esto. Pues estamos hablando de un periodo bien un poco accidentado desde el año 16 en que Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente con unas elecciones con un final un poco irregular. Su segundo a bordo era el actual expresidente Martín Vizcarra y su tercera era la señora Arauz, Mercedes Arauz. Ella renunció en el camino porque después había una serie de problemas. Y entonces el programa de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, puede ser un agente perfecto hace mucho tiempo en el Perú de Wall Street, o sea, nunca gobernó para el país, sino para favorecer a grandes intereses financieros específicamente, inclusive antes, cuando no ocupaba el poder, pues era un cobradeuda de otros países como es completamente notorio para todos nosotros. Entonces, en el inicio accidentado de este gobierno, pues hubo un escándalo mayúsculo que se llamó la construcción del aeropuerto de Chinchero, en la que Martín Vizcarra, en su calidad de vicepresidente y ministro de Transporte, perdón, chantajearon a uno de los congresistas que hoy lo vacó, que es el señor Edgar Alarcón, para que éste aceptara que se dejara libre que se limpiaran de todos los obstáculos habidos y por haber en el proyecto de Chincheros. Esto como se hizo público, pues quemó a este señor en esa primera etapa y al final salió yéndose como embajador en, en Canadá, del Perú en, la ciudad, en el país de Canadá, o en el reino de Canadá. Esta situación devino luego en un proceso de conspiración por parte de él para vacar, para sacar del gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, que venía siendo empujado por sus también malas acciones para tratar de ser vacado. De acuerdo a la Constitución del Perú, el artículo 113, en su inciso 2, dice específicamente que se puede vacar por incapacidad moral, que no es un proceso jurídico, sino un proceso político. Cuando hubo el intento de vacancia, que fue a finales del 2018, pues prácticamente no tenían los votos y precisamente los mismos grupos que ahora están saliendo a las calles, entre ellos el de un partido de izquierda, Nuevo Perú creo que se llama ahora, pues impidieron la vacancia. Entonces, precisamente no alcanzó los votos necesarios, pero después cuando se fue a un segundo intento de vacancia, él contabilizó los votos y sabía que no podía sobrevivir a este hecho. Por lo tanto, renunció. Pero en esa renuncia también fue forzado por esa conspiración permanente del señor Vizcarra desde Canadá para apurar eso y que él viniera desde allá a tomar la presidencia como de hecho la tomó. Esa toma de la presidencia vino además acompañada de una campaña pues muy fuerte, de decirse que era el adalid de la lucha contra la corrupción. Tiempo después lo que nos hemos podido ver es que este adalid de la lucha contra la corrupción tenía una lucha cementada contra la corrupción porque vino a tapar específicamente, como se ha comprobado hasta ahora, la corrupción de las empresas Lavajato y el grupo de empresas que se llama el Club de la Construcción, que se repartían obras y repartían dinero a todo el mundo. Y entonces empezó también una persecución política a los grupos opositores a él. Empezó pues con una campaña muy fuerte en esto para proteger a esta gente
y persiguió a dirigentes políticos de oposición sin prueba alguna y los metió presos, por ejemplo, con el caso de la líder de Fuerza Popular, estuvo 18 meses preso e indujo al suicidio al presidente García por la forma como se lo estaban. Él había dicho ya que nunca, no se iba a dejar maltratar por cómo lo que quería hacer el gobierno. Entonces, bajo estas circunstancias, esta campaña le permitió romper toda la institucionalidad en el Estado peruano, el sistema de justicia. Sí, todos los sistemas de justicia tienen problemas, pero él acabó con todo porque supuestamente iba a ser un nuevo arreglo. Y este nuevo arreglo pues nunca llegó. Y entonces luego él en lugar de, de seguir modificando la situación, lo que hizo fue el 30 de septiembre del año pasado cerrar el Congreso. Eso sí es un golpe, eso sí es un golpe. El 30 de septiembre del 2019 cerró el Congreso y logró que el TC lo legalizara como si no hubiera sido un golpe. Eso sí fue una violación tanto del Tribunal Constitucional como del propio Vizcarra. Entonces, a partir de ahí, empezó a destruir todo, comprar todo, mezclar todo, y cada vez aparecían mentiras tras mentiras, traiciones tras traiciones. Al que fue primer ministro también tuvo que meterlo preso, y empezaron a aparecer tantos expedientes que además se le cruzó un tema principal, que es el tema de la pandemia, que fue muy mal manejada, que ya sabemos ustedes que en todos sitios se sabe que el Perú fue el país de peor manejo, con más de 1000 personas por millón de habitantes como víctimas. O sea, aquí en el Perú se calcula aproximadamente que se han muerto 80.000 personas, más por una irresponsabilidad del manejo de la salud por parte de la irresponsabilidad del gobierno. Parecía que lo hacían a propósito, y se murió mucha gente, y además se vino a vislumbrar la gran corrupción que hubo en la compra de pruebas, en el manejo del oxígeno, en todas estas operaciones que eran necesarias para salvar las vidas, que no se hizo, no se salvó. Y entonces, bajo estas condiciones, él eh, también hace arreglos para proteger a los intereses de Odebrecht. Lo más escandaloso es que firman un acuerdo de colaboración eficaz que está todavía muy secreto, pero que se sabe pues que es un entreguismo del Estado para estos poderes extranjeros. Y de hecho, el único país que le ha pagado 524 millones de dólares, o que le ha pagado a Odebrecht en toda América, ha sido el Perú. Le dio 524 millones de dólares, y encima hay varias acusaciones por parte de Odebrecht para reclamar por, por el tema del oleoducto, que se quedó, el gasoducto, perdón, que se quedó cortado por más o menos una demanda internacional de poco más de 2.000 millones de dólares. Y lo más vergonzoso todavía es que vendieron una de las empresas de Brasil, la CHAC, ya una empresa de energía, y los que van a acabar la obra son la misma gente de Odebrecht. Eso para que vean cómo es la lucha de la corrupción del señor Vizcarra. Entonces, ante esta situación, lo que ha venido ocurriendo también en el país es que él ha tenido apoyo de grupos de ONGs. Uno de los grupos principales que ha tenido mucha influencia, que inclusive podía intervenir en las mismas oficinas de justicia, es IDL. Pero IDL tiene, de los datos que conozco, por ejemplo, del año 2012 al 2016, IDL ha recogido más o menos 9 millones de dólares de fuera de organizaciones internacionales vinculadas a las propuestas globalistas, y de esos 9 millones, por lo menos casi 4 corresponden a los fondos que ha entregado Open Society. Open Society, como ustedes saben, está financiada, el dueño es Soros, la carta mayor de la peor oligarquía internacional. Esta ONG es la que ha filtrado pues, las investigaciones de la fiscalía, ha mandado consigna para sus papeles contra los militares, quiere dividir al Perú con el apoyo a lo que llaman pueblos originarios, después ambientistas, y todo el paquete de los globalistas que tienen ahora, ¿no?
Entonces, y ese programa también lo han estado ejecutando. En el Perú más o menos hay unas 8.000 ONGs que reciben muchísimo dinero y que prácticamente han estado todas con proyectos y asesorías, que es otra cosa escandalosa que hay en el Perú, que por lo menos casi medio presupuesto de la nación es paralelo por solamente el pago de asesorías y estas cosas para poder y no solamente asesorías, sino también para las encuestas, porque todo el mundo aquí está molesto, pero sin embargo el presidente Vizcarra aparecía pues como 50, 60, 80, hasta 90% de apoyo popular. El manejo de la pandemia fue escandalosamente malo y la cuestión política, la cuestión económica también. Él había anunciado también el año pasado, el año 2019, que así muy suelto de huesos, que iba a inaugurar 80 hospitales y 1.000 colegios, de los cuales obviamente lo único que hay son unas carpas que le ha dado a sus allegados para que se lucren. Pues hay carpas que cobran más de 1 millón de soles por alquiler solamente. Entonces todo esto se ha ido juntando porque parece que también ha tenido conflictos con sus propios socios y estos lo han venido denunciando y parte de la prensa que ha recibido mucho dinero por parte de él con los programas de Reactiva Perú, que no alcanzaron a muchos miles de pequeños empresarios, pero sí a las grandes empresas y a un 20% nada más del pequeño y mediano empresariado. Entonces, si vemos en perspectiva esto, vemos pues que estábamos ante un fracaso total. Quizá Vizcarra ha actuado como personifica el último escalón, el personaje califica el Dante en el último escalón del infierno, que es el gerión, o sea, el traidor, el corrupto, la persona pues que ya no puedo dar más calificativo por decencia a ustedes mismos, pero verdaderamente él fue, ese congreso que lo acaba de vacar, fue el congreso que él creó, que él organizó, porque pensaba que iba a estar de acuerdo a sus lineamientos. Lamentablemente, las cuestiones en el Perú están cada vez más difíciles, más muy dañinas y por lo tanto en este momento cuando ya le habían hecho un primer intento de vacancia, porque él también incidía en que su propio personal que lo rodeaba en el propio Palacio de Gobierno mintiera a la Fiscalía, acomodara a la Fiscalía, como lo ha hecho parece sistemáticamente en todo este proceso. Hoy, el lunes 9, pues fue vacado. Según la Constitución, se necesitan 87 votos. 87 votos, pero sorprendentemente yo me quedé muy sorprendido, hubo 105 votos a favor y 19 en contra, que se dice de grupos que lo apoyan, pero que tienen muchas consultorías con él y ocupan parte del Congreso, ¿no? Entonces ahora se ha desatado toda una campaña por el supuesto golpe que ha habido, que no es tal supuesto golpe, y son las mismas instituciones que han recibido siempre fondos, son ONGs que están ahí volteadas en la calle, pero que son grupos minoritarios, porque el peruano lo que quiere es prácticamente que reactivar el proceso, cuidar la salud en estos momentos que ha sido muy descuidada y tratar de unificarse para lograr en julio hacer unas nuevas elecciones y tener nuevas autoridades. Por lo tanto, yo creo que el tema del golpe no es golpe, sino es, de acuerdo a la Constitución, fue vacado por lo que se llama incapacidad moral. No es incapacidad mental. Incapacidad mental es muy raro que la tengan, pero incapacidad moral sí, porque ser un gerión ya es bastante. Eso es todo, mis amigos, y hasta la próxima.